Gràcies, senyora presidenta, senyor president, consellera. Gràcies també a la senyora Teresa Crespo i a la resta de representants de les entitats que avui ens acompanyen, no només per la feina que han fet avui, per la feina que han fet també per ajudar els grups a preparar aquest ple, sinó per la feina que fan cada dia des del tercer sector per lluitar precisament contra la cosa que parlarem avui, que és la pobresa a Catalunya. Si aquest ple extraordinari de pobresa no es torna a repetir, haurà complert el seu objectiu. Això ho dèiem l'any 2014, quan es va celebrar un altre ple extraordinari de pobresa, i la realitat és que avui, 2 anys després, és més necessari que mai celebrar un altre ple de pobresa, perquè molt lluny d'haver millorat, tenim dades que són esgarrifoses i que, a més, en moltes qüestions som encara pitjors que les que teníem l'any 2014, quan es va celebrar aquest altre ple extraordinari de pobresa. En aquests 2 anys han passat moltes coses, com tots vostès saben, però jo crec que és molt difícil pensar que qualsevol ciutadà de Catalunya pugui dir que la prioritat d'aquest govern ha estat lluitar contra la pobresa en aquests 2 anys. Ahir la senyora Munté va fer referència a l'execució de les mesures que es van aprovar al darrer ple i va dir, sense acreditar, sense donar cap tipus de document, que es van executar més del 80% d'aquestes mesures. És una xifra que ha despertat sorpresa i incredulitat no només entre els grups de l'oposició, sinó també entre representants d'entitats del tercer sector amb les quals hem pogut parlar en aquestes hores. És veritat que no es va aprovar tot el que es va proposar, òbviament. Recordem que la legislatura passada la pinça d'Esquerra i de Convergència i Unió era majoria al Parlament i, per tant, moltes propostes sensates, factibles, que va presentar l'oposició no van anar a tirar endavant, però, a més, van haver mesures molt concretes i molt senzilles i molt factibles que es van aprovar i que fins i tot així no s'han dut a terme. Jo crec que la realitat avui ens ha d'avergonyir a tots i a totes, perquè parlar de Catalunya avui és parlar d'atur, parlar de Catalunya avui és parlar de precarietat, parlar de Catalunya avui, malauradament, és parlar de pobresa laboral, de desigualtat, cada cop més desigualtat entre les persones o les famílies més riques i les persones i les famílies més pobres a aquest país. Parlar de Catalunya avui és parlar de gairebé un 20% de risc de pobresa, per no entrar en detalls de pobresa infantil que van molt més enllà. Avui dia el 70% de les persones que no tenen feina no tenen cap tipus de prestació i moltes d'elles no estan seguint cap tipus de programa d'ocupació o de formació que els sigui útil per trobar una feina digna. Més d'1,5 milió de catalans arriben a final de mes amb moltes dificultats i amb molta preocupació. Això és la realitat d'avui. I a més de parlar d'avui, m'agradaria parlar també d'ahir, del dia 8 de març, perquè la pobresa recau especialment sobre les esquenes de les dones, i això s'ha de dir. S'ha de dir quan tenim tan a prop, a més, el Dia de la Dona, que van celebrar avui. I a més hi ha dades que normalment no es comenten, normalment s'intenten tapar, però que jo crec que, com deien abans, són esgarrifoses. Segons les dades de l'EPA, del darrer trimestre de l'any passat, avui hi ha menys dones ocupades que fa justament un any, segons les dades de l'EPA. I, per tant, parlar de pobresa, parlar de desigualtat, parlar d'atur és també parlar en femení, malauradament, per no entrar en detalls de la bretxa salarial, que abans parlava també la representant de les entitats, o de les feines a temps parcial, o fins i tot de les feines no remunerades, aquestes feines que dediquen moltes hores, moltes dones, i que ningú reconeix i que ningú paga. A més, en aquests anys també hem vist com els serveis públics, els serveis bàsics, han vist retallat el seu pressupost. I avui podem parlar de serveis públics febles i serveis públics que són la millor alternativa, la millor eina que tenim per lluitar contra la pobresa. I a més hi ha un tema que a nosaltres, a Ciutadans, ens agrada molt parlar perquè creiem que no se'n parla gaire, i és la vessant econòmica de la desigualtat. És a dir, és evident que la pobresa, la desigualtat, és un problema social, és un problema fins i tot moral, que afecta a les persones que estan en aquesta situació, però la desigualtat també és un problema econòmic que ens afecta a tots.
les societats més igualitàries són les societats més competitives i mentre estem en aquesta situació de desigualtat no podrem competir amb la resta del món i només podrem competir, com s'està fent ara, amb rebaixes de sous que no ens porten enlloc. Jo crec que, a més, que la pobresa necessita que els polítics i els governs destinin a aquesta circumstància tots els seus recursos i els seus esforços. I, per tant, que intentin també veure el pressupost en matèria de lluita contra la pobresa no com una despesa, sinó com una inversió. Potser com de les millors inversions socials i econòmiques que els governs poden fer per les properes generacions. Perquè parlar de desigualtat i parlar de pobresa és parlar de pèrdua de talent que patim tots i totes. Perquè el talent creix allà on ha de créixer, ha de néixer, i això no entén de classes populars, això no entén de classes riques i no entén de recursos de les famílies. Per tant, necessitem una forta classe mitjana i treballadora amb igualtat d'oportunitats que pugui ser la base fonamental del creixement econòmic del nostre país. També ens agrada molt parlar d'un tema, i és del triomfalisme que tant el govern d'Espanya com el govern de la Generalitat, que en moltes coses s'assemblen molt, estan fent darrerament en les dades d'ocupació i en les dades de creixement econòmic. I a més de fals, és injust, perquè darrere aquestes dades el que podem comprovar és que les persones més febles s'estan quedant cada cop més enrere. No podem sentir parlar als governs, insisteixo, d'Espanya i de Catalunya, dient que estem sortint endavant quan moltes persones i moltes famílies s'estan quedant enrere. I nosaltres volem fer una oposició realista i comprensiva. Realista i comprensiva perquè entenem que la pobresa és una situació multidimensional, estructural, que afecta a moltíssims àmbits, l'educatiu, el sanitari, el social, nutricional, habitacional, etc. I que, per tant, és una situació estructural que no és fàcil de revertir. A més, ens agrada també ser comprensius, perquè entenem la dificultat que han de tenir els governs que estan ara mateix governant en una situació de crisi. I això ho he dit moltes vegades des d'aquest faristol, no només en aquesta legislatura, sinó en la passada. Els governs que estan governant ara mateix tenen més necessitats que mai per atendre i menys recursos que mai per donar-hi solucions. I no hi ha varetes màgiques i nosaltres mai no farem una oposició per demanar varetes màgiques a ningú o varetes que pretenguin solucionar tot en un any o en una legislatura. Però, sincerament, veiem el discurs del govern d'avui, creiem molt sincerament que no es mereixen aquesta comprensió ni aquesta oposició tan constructiva. Y lo digo porque en el discurso que hemos visto hoy al Gobierno de la Generalitat, empezando por el presidente de la Generalitat, el señor Puigdemont, y acabando por todos y cada uno de los consellers y conselleras que han intervenido hoy, no hemos visto ni un ápice de autocrítica. Ni un ápice de autocrítica. Parece mentira que sean ustedes, tanto Convergencia como Esquerra, los dos partidos que han gobernado siempre Cataluña, siempre en toda la etapa de la democracia. Algo tendrán de responsabilidad, digo yo, en estos datos escalofriantes que tenemos encima de la mesa. Algo habrán tenido que ver sus prioridades y sus políticas para que hoy en Cataluña haya una tasa de pobreza del 20%. Algo habrá tenido que ver que la deuda de la Generalitat sea, pues evidentemente, una losa que dificulte llevar a cabo determinadas políticas públicas. Algo habrán tenido que ver también en las políticas que se han hecho en toda España, cuando no olvidemos que Convergencia y Unió no solo ha gobernado Cataluña, sino que ha influido en todos los gobiernos de España, desde el gobierno central, y por tanto han influido en políticas de diferente ámbito en toda España y por tanto también a los catalanes. ¿De verdad piensan ustedes que no era un día para hacer un poquito de autocrítica? Yo creo sinceramente que si no hacemos autocrítica, si no vamos al fondo de la cuestión, al origen de los problemas, difícilmente vamos a encontrar una solución estructural a largo plazo que aplaque el problema de la pobreza en Cataluña. Y además, no solo no han hecho autocrítica, sino que la solución no es nada realista. Y yo les aseguro que no tenía ningún tipo de intención de abrir este debate, de hablar de esta cuestión, porque creo que hoy debemos centrarnos en pobreza, pero viendo el discurso de la Generalitat de Cataluña, del Gobierno, hoy en el Parlament, no nos han defraudado.
La culpa de todo es la conocida, es el España nos roba, y la solución mágica a todo es la conocida también poción mágica de la independencia. El señor Puigdemont apelaba al realismo a la hora de plantear propuestas y le aseguro que nosotros planteamos siempre soluciones teniendo en cuenta las dificultades de las finanzas de una administración como la Generalitat, de que las cuentas se tienen que cuadrar, de que no se puede atender probablemente a todas las necesidades que se generan. Pero, hombre, un gobierno que plantea que la solución mágica es declarar la independencia, lo menos que puede hacer es pedir realismo al resto de grupos de la oposición. Y además es una pena que ustedes sigan cayendo en la misma piedra, porque esto dificulta el entendimiento y el acuerdo, no solo en esta Cámara, donde yo creo que hay muchísimo espacio de diálogo, sino también con otras administraciones que están implicadas también en las políticas públicas de Cataluña, como es el Gobierno de España. Pero además, le digo muy sinceramente, lo peor de todo no es que ustedes no hagan nunca autocrítica, como si no hubieran gobernado nunca, insisto, han gobernado todos los años de la democracia en Cataluña ustedes. Cuando no ha gobernado uno, ha gobernado otro. Algo tendrán de autocrítica, de responsabilidad. Pues nada, lo peor no es que no hagan autocrítica, lo peor no es que planteen soluciones ilusionistas en vez de realistas. Lo peor es que ustedes están apelando a un principio que yo creo que hoy no debería haberse nombrado en este pleno, que es la insolidaridad. Si hay un día donde no se debe apelar a la insolidaridad, creo yo que es en un pleno de pobreza. Y ustedes hoy han vuelto a hacer el discurso de la insolidaridad, de cuánto pagamos los catalanes y lo poco que nos da el Gobierno de España. ¿Ustedes son conscientes de que hay más desigualdades territoriales dentro de Cataluña? Dentro de Cataluña hay más desigualdades entre diferentes ciudades, entre diferentes comarcas, entre diferentes barrios de una misma ciudad, que entre Cataluña y cualquier otra comunidad autónoma de España. Cuando ustedes apelan a esa insolidaridad, si la trasladáramos dentro de Cataluña, a más de uno se les tendrían que subir los colores del sonrojo. ¿Ustedes se imaginan a los representantes de los barrios ricos de Barcelona diciendo estos mensajes que ustedes lanzan con el resto de España? Además, esto hay que decirlo, basados en datos falseados, porque uno de los datos que ha dado el señor Puigdemont hoy en su intervención ha sido negado ni más ni menos que por el señor Mas-Colell. No tenemos que apelar tampoco a ningún ministro del Gobierno de España. Por tanto, nosotros creemos que no podemos echarle siempre la culpa a los demás, que no podemos enfrentar a los territorios y a los ciudadanos, que no podemos poner la insolidaridad como un principio rector de los gobiernos y, sobre todo, que no lo podemos hacer basándonos en datos absolutamente falsos. Miren, nosotros queremos proponer medidas realistas y estructurales, porque hay una cosa que, por supuesto, compartimos de lo que ha comentado la señora Crespo en su intervención. No queremos que el problema de la pobreza se aborde como un problema coyuntural, porque no lo es. Es un problema estructural, que ahora es más visible, que ahora es más duro, sí, pero que siempre ha estado aquí con nosotros. Y, por tanto, necesitamos revertir determinadas maneras de hacer política que, de manera estructural, han ayudado a que la pobreza sea hoy una realidad instalada con nosotros en la sociedad. Y hay una cita que dicen representantes de los trabajadores sociales que tienen toda la razón. Fa anys que fem mesures paliatives, quan plantejarem las mesures drásticas de fons. Y en esto estamos totalmente de acuerdo, porque nosotros lo que queremos hacer es medidas que no duren un año, que no duren una ejecución presupuestaria, sino que duren diversas legislaturas, diversas generaciones. Eso es lo que creemos que tenemos que hacer. Y para eso planteamos medidas en este pleno que están englobadas en 3 ámbitos. La primera para nosotros, el primer ámbito es atender las necesidades sociales existentes, porque no podemos hacer otra cosa, porque tenemos que mirar a los ojos de la gente y decirles que estamos haciendo todo lo que podemos. Y ahora mismo el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno de España no hace todo lo que se podría para atender las necesidades sociales. Y esto es una realidad. El segundo de los bloques es, y no menos importante, generar riqueza. Si queremos repartir riqueza, primero tenemos que pensar en cómo generarla, porque si no, al final lo que acabaremos es repartiendo miseria. Y tenemos que generar riqueza, tenemos que hacer que la clase media y trabajadora también tenga oportunidades para generar riqueza y será la mejor manera de redistribuirla. Y por último, y yo creo que es el ámbito en el que el resto de partidos menos se centra, en el que menos habla, en el que Ciudadanos creo que tiene la postura más valiente, y es reformar la administración pública.
necesitamos gastar menos en estructuras políticas y más en programas y en servicios públicos. Hay otros partidos que proponen medidas de aumentar el gasto, medidas que luego no se ven acompañadas de dónde podemos sacar recursos o cómo podemos incrementar la creación de riqueza. Nosotros queremos hacer los tres. Queremos decir que se atiendan necesidades sociales, queremos poner en marcha medidas para que se generen más ingresos y más riqueza, y queremos decir también de dónde podemos sacar mucho presupuesto que hoy en día es improductivo y que solo sirve a unos pocos y que solo sirve a los partidos políticos. Y estas medidas las hemos planteado, por supuesto, a nivel de Cataluña, pero también a nivel nacional, porque somos conscientes de que no solo desde el Gobierno de la Generalitat se pueden afrontar estos problemas. También hay muchas competencias que son responsabilidad del Gobierno de España. Y por eso también, desde Ciudadanos, un partido nacido con mucho orgullo, como siempre decimos en Cataluña, hoy en día estamos planteando un acuerdo de reformas de toda España que serán buenas también para las familias catalanas, que serán buenas para las personas que están en desempleo en Cataluña, que serán buenas para las personas que no pueden pagar la luz y el agua en Cataluña, que serán buenas también para las pymes y los autónomos que viven en Cataluña. Como decía, tenemos medidas en estos tres ámbitos que, por supuesto, plantearemos al resto de grupos parlamentarios porque nuestra intención es que hoy se puedan aprobar más medidas de las que se aprobaron en el Pleno del 2014 y que sean, además, de un calado más estructural de las que se aprobaron en el último Pleno. En el primer ámbito de atender las necesidades sociales, que sin duda es lo más urgente, porque la gente no puede esperar a la Ítaca feliz de la independencia, la gente tiene que tener dignidad hoy en Cataluña. Queremos plantear una medida que recientemente, además, se acaba de incorporar en otro país como Francia, una medida que ya tiene éxito en países como Reino Unido, como Suecia, y que hace unas horas se ha implantado también en Francia, que es el complemento salarial. Uno de los problemas que tenemos en España es la pobreza salarial, la pobreza laboral. La gente que trabaja en Cataluña se levanta, va a trabajar y sigue siendo pobre. Y para estas personas hay que dar una solución. Y para nosotros es el complemento salarial que complementaría las rentas más bajas, sobre todo también las de las personas que no tienen un trabajo durante todo el año, sino que se pasan todo el año entrando y saliendo de manera ficticia del mercado laboral. Y para ellos necesitamos, insisto, una medida que está, además, evaluada como una de las mejores medidas para luchar contra la pobreza laboral, como es el complemento salarial. Por supuesto, también tenemos que reformar de una vez por todas la renta mínima de inserción y garantizar un ingreso mínimo vital que garantice, por supuesto, la dignidad de las personas y que esté muy vinculado a la formación, a la orientación y a los programas de inserción laboral. Y la renta mínima de inserción tiene que ser un derecho subjetivo, que no esté sujeto a disposición presupuestaria, que es lo que ha pasado en estos últimos años. Queremos hablar, por supuesto, en nuestras medidas de pobreza infantil. Los niños de Cataluña tienen que ser sujetos de derechos intransferibles, porque sufren en primera persona la pobreza, sufren en primera persona la situación de vulnerabilidad de sus familias. Y tenemos propuestas concretas en el ámbito educativo, en el ámbito sanitario, en el ámbito de la atención social, también para los niños, para que nadie robe el futuro de los niños que hoy sufren pobreza en Cataluña. Por supuesto, medidas también en vivienda. No podemos tener 400.000 viviendas vacías en Cataluña y que haya familias que, teniendo además recursos y elementos para poder acceder a determinadas viviendas, sigan estando en la calle. Hay medidas realistas, hay medidas ambiciosas pero rigurosas, y esas son las que planteamos para que el parque de viviendas esté al servicio de la gente. Por supuesto, hay que revertir los recortes en servicios básicos, porque entendemos que a veces los recortes en servicios básicos son el peor gasto, porque generan al final un gasto superior cuando las personas sufren la pobreza, cuando las personas al final tienen que acudir en una situación mucho peor a estos servicios básicos. Por tanto, hablamos también de la sanidad, de la educación y de los servicios sociales, porque no hay mejor medida de luchar contra la pobreza, que tener unos servicios públicos básicos fuertes que atiendan a todas las personas con independencia de su situación económica. El segundo de los grandes bloques, y que a nosotros en Ciudadanos nos gusta mucho incidir en él, y es la creación de riqueza.
no podríamos hacer un pleno de pobreza sin poner encima de la mesa medidas para crear riqueza, para que la clase trabajadora genere también riqueza. Y aquí nos gustaría hablar muy especialmente de las políticas de empleo. Los últimos datos de empleo, incluso aquellos en los que algunos gobiernos lo están vendiendo de una manera muy triunfalista, lanzan un dato alarmante. Cada vez las personas más vulnerables se están quedando fuera de las oportunidades laborales. Y ahí es donde tienen que trabajar las políticas activas de empleo. Ahí es donde realmente son necesarios los programas de empleo, para atender a las personas que por sí solas muy probablemente nunca podrán acceder a un puesto de trabajo remunerado. Y no nos gusta nada la declaración de intenciones que hizo el Gobierno de la Generalitat de considerar que las políticas activas de empleo y els afers socials podrían estar en el mismo departamento, porque en el fondo es lo mismo. Nosotros pensamos que no. Nosotros pensamos que las políticas activas de empleo tienen que estar más cerca de las empresas, tienen que estar más cerca de allí donde se genera empleo, porque si no, caemos en el peligro de considerar lo que consideraba el señor Puig, que las políticas activas de empleo y el SOC tenían que dar un servicio paliativo, y lo dijo en sede parlamentaria. Nosotros no estamos de acuerdo, por tanto ponemos medidas y propuestas para que los programas de empleo realmente sean una atención personalizada, sobre todo a las personas que más los necesitan, a las personas que están en una situación de vulnerabilidad mayor, y funcionan. La gente cree que las políticas activas de empleo no pueden funcionar. Pues bien, hay ejemplos a nivel europeo de políticas que sí que funcionan y que sí que insertan laboralmente a muchas personas que parecían que estaban absolutamente fuera de las opciones del mercado de trabajo. Por supuesto, también queremos crear riqueza desde la innovación. Desde la innovación y desde el punto débil que tenemos aquí en Cataluña, que si bien somos muy fuertes en innovación, estamos bastante más cojos en transferencia tecnológica. Y ese es un elemento que tenemos que trabajar, que tenemos que aprovechar el potencial que tenemos en recerca básica, en innovación, que es muy potente, pero tenemos que hacer que esto esté a disposición de la generación de empleo, de la generación de riqueza, que esté más cerca de las empresas, más cerca de las universidades. Por supuesto, hablaremos del Pacto Más Industria. Nos parece que es un pacto que ha sido consensuado por todas las entidades del sector y que es un pacto muy válido para sostener el músculo del empleo en Cataluña, que sin duda también debe ser la industria. Me gustaría hablar también de las medidas de apoyo a los autónomos, a los emprendedores y las pymes. Apoyar a los autónomos es evitar pobreza. Apoyar a las pymes es evitar casos de pobreza futuro. Y, por tanto, nosotros tenemos medidas, no solo a nivel nacional, como todos conocen, de reducción de la cuota de autónomos y de mejoras para este colectivo, sino también de créditos y programas de acompañamiento para autónomos, emprendedores y pymes. Y también para luchar con una cosa que también decía la señora Crespo, que son los falsos autónomos. Sin duda creemos que ahora mismo los trabajos más precarios, los trabajos con menos derechos, en muchas ocasiones están llevados a cabo por falsos autónomos, y también planteamos medidas para revertir esta situación. Y, por último, en el ámbito de la riqueza también hablamos de igualdad, porque garantizar la igualdad, como decíamos, es crear empleo, es crear riqueza. Y tenemos medidas para que la conciliación sea cosa de todos, para que podamos llevar hacia adelante una reforma horaria en la que creo que en esta Cámara hay un consenso bastante amplio, para implantar medidas para que haga que nuestros horarios sean más productivos y que podamos tener pues, unas vidas más felices y más sanas, además, con unos horarios muchísimo más racionales. Por último, y como digo, es probablemente el ámbito en el que el resto de partidos incide menos, que es el de la reforma de la administración pública. No vamos a poder dar un salto cualitativo como sociedad si no aceptamos que sobran chiringuitos políticos y niveles administrativos, y que eso detrae muchísimos millones de euros cada año al contribuyente. Yo entiendo que para los partidos que estas estructuras las han colonizado durante tantos años es algo que cuesta, pero entendemos que no es sostenible, no es moral decirle a la gente que hay dinero para ayuntamientos, áreas metropolitanas, consejos comarcales, diputaciones provinciales, delegaciones provinciales del Gobierno de la Generalitat, delegaciones provinciales del Gobierno de España, Gobierno de España. Es inmoral decirles que hay dinero para todo esto y que no hay dinero para servicios básicos, para rentas mínimas de inserción o para ayudas a las personas que no pueden darle una
comida de calidad a sus hijos. Es inmoral y además es falso. Se puede hacer perfectamente, como decimos nosotros siempre, la operación bikini a la administración. Eliminar grasa, la que sobra, la que no sirve para nada, bueno, solo para los políticos y los partidos, y reforzar el músculo, que son los servicios básicos, que es la sanidad, que es la educación, que son los servicios sociales. Entendemos que es fundamental esto, porque además se solucionaría uno de los grandes problemas que tienen los ciudadanos, las pymes y los autónomos, que es la burocracia. Y además voy a poner un ejemplo que no lo denunciamos únicamente nosotros, sino las entidades que trabajan en el tercer sector, y es los problemas que ha habido también, por ejemplo, para hacer uso del Fondo de Pobreza Energética. Ese Fondo de Pobreza Energética que se dotó con una serie de recursos y que solo el 22% de los recursos que ya estaban, se han puesto a disposición de las familias. Problemas, probablemente burocráticos, problemas de gestión. Pero si somos capaces de hacer la operación bikini en la administración pública, seremos capaces de reducir burocracia que afecta a las familias, que afecta a los autónomos y que afecta a las pymes. Además, por supuesto, vamos a pedir que se haga un seguimiento de todas las medidas que se aprueben en este pleno, porque queremos que haya indicadores, como decía el señor Rabell. Queremos que haya indicadores objetivos, evaluables, para ver cuáles de estas medidas se han llevado a cabo, las que no se han llevado a cabo, por qué y cuál ha sido el impacto que cada una de ellas ha tenido. No hemos tenido la suerte de enfrentarnos a este pleno con un informe similar del pleno anterior. Espero que, si desgraciadamente tenemos que celebrar otro porque no hayamos solucionado el problema, podamos tener muchísimas más herramientas para saber cuál es lo que funciona, qué es lo que no funciona, el por qué el Gobierno no ha puesto en marcha lo que se aprobó y, en definitiva, ser más útiles a los ciudadanos. En definitiva, pensamos que la lucha contra la pobreza requiere de acuerdos, requiere de diálogos transversales en esta Cámara y fuera de ella. Necesitamos consenso, necesitamos apoyo entre nosotros y, además, estamos convencidos de que hay margen de acuerdo. En esta Cámara, si dejamos de lado determinadas diferencias, hay muchísimo margen de acuerdo para aprobar medidas que sean buenas para los ciudadanos. Y nosotros, insisto, haremos una oposición leal y constructiva, como siempre. Pero para hacer una oposición leal y constructiva y comprensiva, necesitamos un Gobierno realista, dialogante y autocrítico. Porque para solucionar el problema de fondo hay que priorizar mejor, no solo los recursos, sino el tiempo. No es solo cuánto nos gastamos en políticas sociales, es cómo gastamos el dinero de las políticas sociales. Y también tenemos que colaborar con otras administraciones públicas, porque esto es cuestión de todos. Esto es cuestión del ámbito municipal, esto es cuestión del ámbito de la Generalitat de Cataluña, del Gobierno de España y también de las instancias europees. En definitiva, si el Govern de la Generalitat no assumeix cap responsabilitat i segueix capficat en la poció màgica de la independència, nosaltres no li podrem donar suport. Si el Govern de la Generalitat només parla i destina els seus esforços a construir un estat amb una mà, però destruir l'estat del benestar amb l'altra, amb nosaltres no hi podran comptar. Si el Govern de la Generalitat només parla de països, però s'oblida de les persones, no trobarà els ciutadans al seu costat. Però si el Govern de la Generalitat vol reconèixer també i fer una miqueta d'autocrítica, encara que sigui una miqueta, de què s'ha fet malament des del Govern de la Generalitat en més de 30 anys. Si vol reformar coses perquè això no sigui un problema conjuntural, sinó solucions estructurals, si el Govern vol negociar legítimament reivindicacions legítimes també dels catalans amb el Govern d'Espanya, per fer tot això nosaltres estarem al seu costat. I, a més, ens agradaria també apel·lar a l'acord i al consens de totes les forces polítiques perquè podem fer un esforç de tirar endavant mesures que siguin realistes, que siguin factibles, que siguin necessàries i que, a més, siguin, el més important, que és útils a la gent. Moltíssimes gràcies, senyora presidenta, senyor president, consellers, conselleres.